de poner reivindicaciones y formas de lucha que subverten estas divisiones, subverten estas jerarquías, ¿no? Que cualquier lucha nosotros armamos, uno de los objetivos y formas principales debe ser, ¿no?, de subvertir, ¿no?, las divisiones que están. Y en este sentido, una pregunta que yo te hago, porque yo miro mucho tu trabajo y una de las cosas que siempre me ha, ¿no?, interesado mucho es tu crítica, ¿no?, a tanta teoría académica que hoy es muy popular, sobre todo en los Estados Unidos, pero no creo solo. Y sobre todo, sí, todo el discurso del postcolonial, ¿no? A mí siempre me siento mal postcolonial, que es porque tanto de lo que se pasa en África, en América Latina, en parte del Asia, es colonialismo con una forma nueva. Entonces me gustaría mucho si tú podías elaborar, porque tú has escrito más que cualquier otra sobre esta temática. Ya, justamente estaba pensando en que explicarme a mí misma, en tanto una persona que produce pensamiento desde una lengua manchada, por el hecho de que el hablar aymara, que es un proceso que seguramente voy a terminar después de muerta, de aprender a dominar la riqueza de ese idioma. Sin embargo, lo poco que he ido aprendiendo me da una pauta de lo que son formas de pensamiento aforísticas. Y entonces, un aforismo que yo he elaborado para responder a esa pregunta es el siguiente: lo decolonial es una moda, lo postcolonial es un deseo, lo anticolonial es una lucha cotidiana y permanente. Yo estoy con la lucha, vengo luchando contra el colonialismo y con la hermandad patriarcal colonial, contra esa hermandad patriarcal colonial. Me hace falta el deseo, me hace falta un deseo, o sea, quisiera que nuestras sociedades pudieran decir somos postcoloniales, pero no por decirlo automáticamente va a ocurrir. Por lo tanto, yo me paso la moda, ¿sí? La moda de lo decolonial no es más que una forma del colonialismo académico de nuevo cuño que viene de Duke, de universidades muy elitistas, ¿no? Y nosotras y nosotros que hemos pensado desde hace décadas, podemos correr el riesgo de volvernos materia prima para que luego nos devuelvan como producto elaborado y tengamos que citar nuestras propias ideas transformadas en jergas ininteligibles por unos señores que, digamos, cuya ética deja mucho que desear. No se ve que lo que se ha pasado en estos años, lo que se llama globalización, el avance del neoliberalismo, es en realidad por gran parte un proceso de recolonización. Es un proceso de recolonización. Cuando, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional llega a un país del África, de la América Latina, ¿no?, e impone condiciones, ¿no?, reformas de todo, de la instrucción, como propiedad de la tierra, ¿no?, cuando te impone de desvalorizar la moneda, de reorganizar tu economía en función de la exportación, ¿no? Entonces, esto es colonialismo, ¿no? Las formas son diferentes. Yo llamo los del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, los nuevos conquistadores, ¿no? Como que llegan también con sus misioneros, porque hay este efecto fundamentalista, ¿no?, que dicen que si tú eres pobre es porque tú no eres bien, un pecador, o porque Satanás, hay personas en tu comunidad que están conspirando contra ti. Todo esto, estos son los nuevos misioneros. Entonces la conexión entre el pasado y el presente es muy directa, porque la estructura esencial del capitalismo no han cambiado. Despojo, explotación,
y con el uso de la violencia de una forma o de la otra, son sistemáticos, son estructurales. Esto es importante, yo creo, para ¿no? ponernos, comprender cuál es el camino de lucha. Ajá. Ahora, sin embargo, no creo que podamos hablar de una continuidad a secas desde el siglo XVI hasta nuestros días. Creo que en eso hay cosas rescatables del marxismo que yo veo que tú trabajas. Por ejemplo, la noción de crisis, la crisis cíclica. Pero la formulación que tú le das es justamente entender que la crisis no puede ser resuelta en el interior de la sociedad capitalista, sino que tiene que agredir y avasallar todo lo que queda por fuera, ¿cierto? Y en la medida en que nos reproducimos, las sociedades poco resistentes a esa forma totalitaria del mercado y del consumo y del capital, somos enemigas y muchas veces las mujeres somos puestas en primera plana. Pero creo que la noción de crisis es muy importante rescatarla, y creo que la noción de crisis cíclica y la necesidad que tiene el capital de remozarse es como una máquina diabólica que se alimenta de sangre y huesos para alimentar nuevos ciclos de acumulación. Y eso lo estamos viendo con la violencia hacia las mujeres, a los pueblos indígenas, con la privatización de la vida en las comunidades. Pueden ustedes no creerlo, en las comunidades andinas, que han sido la base de mis identificaciones culturales, hoy día se está imponiendo por ley la privatización de los recursos y la usurpación estatal de bienes comunes, ¿sí? Cerros, agua, ríos, quebradas, yacimientos de cal, yacimientos de arcilla. Han sido penalizados las extracciones de arcilla en las comunidades. Créanme o no, eso está pasando durante un pseudo gobierno indígena. El otro recurso que me parece clave para pensar el capital actual es la noción de fetichismo, que me parece que alude a las condiciones culturales y simbólicas actuales del capitalismo, que no es el mismo capitalismo donde su base material eran valores de uso y que se valorizaban a través del mercado y de la plusvalía, sino que hoy día son cada vez más valores intangibles. Entonces me gustaría saber si tú has trabajado un poco esto de la plusvalía como algo simbólico, como algo intangible y no solo como flujo de materialidades. Sí, bueno, quiero decir varias cosas. La primera cosa, la categoría de la crisis, ¿no? Que es una categoría importante y todavía muchas veces en el marxismo es como una cosa bastante mecánica, ¿no? Que sí, está esta ciclicidad de la crisis. A pesar que me parece que mirando la historia del capitalismo, la crisis siempre es una respuesta, ¿no? Al ciclo de luchas que no pueden controlar, que van a subvertir el trazo de los intereses, ¿no? Entonces, que importante me parece ver que el capitalismo no es un sistema que se evolve en sí mismo, que tiene una dinámica no sua autónoma, mas que se ha evoluido en los años, en los siglos, siempre como respuesta a luchas. Como ha dicho un famoso histórico francés, Duquesne, los patrones no cambian forma de dominación si no son obligados. Hasta cuando son capaces, ¿no?, de construir, acumular sus riquezas, no van a cambiar la medida de opresión. Y lo hacen cuando sí no pueden. Entonces, esta es la historia para mí del capitalismo. Siempre mirar, ¿no?, que cuando cambia, como la globalización es en verdad una respuesta, ¿no?, a la lucha de los años 50, la lucha de los años 60, etc., ¿no? Yo creo que esto es importante porque, ¿no?, nos ayuda a comprender también, ¿no?, las raíces y las formas de los cambios, ¿no?, en la economía capitalista, en la organización del trabajo. Porque
cuando cambian, cambian de una forma que intenta cooptar las luchas, ¿no? Y así que muchas veces son capaces de responder, pero en forma parcial, ¿no? Entonces yo creo que sí, la crisis hay, pero a veces el capitalismo también ha aprendido a usar la crisis. Muchas veces crean crisis artificiales, ¿no? Como la crisis de la deuda, es una crisis que ha sido construida. No estaba una crisis real de la deuda, la han construido, ¿no?, con manipulación del sistema monetario. Así que muchísimos países no podían continuar a pagar los préstamos que habían buscado. Entonces, sí, es claro que hemos usado nosotros también, ¿no?, las categorías, el fetichismo, el plusvalor, ¿no? Pero yo creo que es importante hoy, ¿no?, ver que es importante ir más allá del marxismo, ¿no? Es una herramienta que es importante para comprender aspectos de la economía global, de la explotación, ¿no? Pero tenemos que construir una mirada más amplia, una mirada que es construida a partir de la experiencia de los colonizados, la experiencia de las mujeres, ¿no? La experiencia también, a mí me gustaría, uno de los objetivos que yo tengo hoy es de escribir un libro sobre, ¿no?, una mirada al capitalismo desde los niños y la niña, que ha sido la historia de la infancia en el capitalismo, ¿no? Entonces, esto es mi concepción de eso nos muestra la importancia que tiene el superar el volver a unir lo que el propio capital ha separado, que es el mundo público del mundo privado. Y el saber también de que dentro de nuestro, entre comillas, pequeño mundo de la cocina se produce filosofía y se produce cuidado de la vida. Como nunca, creo que la crisis hoy alude a una crisis epistémica, a una crisis ética, a una crisis de sentido. O sea, ya no podemos hablar solo de una crisis económica, sino una crisis de significado que nos hace descubrir, digamos, cuán falsa, cuán falaz pudo haber sido esa idea de que el capitalismo es humanista, progresista, que esa etapa es necesaria. Todo eso quedó atrás porque el planeta está siendo destruido. Y en ese sentido, la ética del cuidado, de la reproducción, de la capacidad de solidarizarnos con hermanas y hermanos de comunidades indígenas en todo el mundo, es algo que nos puede permitir valorar el sentido más abstracto, si quieres tú, la propuesta más altamente filosófica de la lucha de las mujeres. Es decir, que lo de las mujeres no es una cosa de mujeres, ni vamos a hablar con Silvia Federici de cosas de mujeres, sino que vamos a hablar de cosas del mundo, de cosas del planeta, de nuestras responsabilidades como especie humana, que hemos sido dotados por algo, yo digo por la Pachamama, pero puedes creer por lo que sea, con el don de la palabra, y que el capital, entre otras cosas, ha destruido el sentido de las palabras y ha convertido en fetiches las palabras. Esta fase actual del capitalismo es un capitalismo ultra fetichista, y bueno, queremos superar la idea de que por ser mujeres somos parte de ese fetichismo. Sí. No, yo creo que es muy importante lo que ha dicho, ¿no, Silvia? Que no somos aquí a hablar solamente de la vida de las mujeres, o que la lucha de las mujeres es una lucha para mejorar la condición de la mujer. Tan importante que esto es, ¿no? Pero cuando hemos empezado a mirar la historia del capitalismo, pasado y presente, ¿no?, de una perspectiva, digamos, feminista, de la experiencia de las mujeres, de la lucha,
hemos visto que era una perspectiva que cambiaba toda la mirada, no solamente la mirada sobre nuestra vida, la vida de nuestra abuela y de otra mujer, pero cambiaba la concepción de qué es el capitalismo. Por ejemplo, que cambiaba la concepción de qué es el trabajo, que como la economía capitalista, como el marxismo nos ha dado una concepción muy, muy limitada de qué es el trabajo, que dejaba fuera todas las actividades más importantes, ¿no? Entonces yo creo que, ¿no?, hay una perspectiva de las mujeres sobre cualquier parte de la vida del capitalismo, de las relaciones sociales construidas en la sociedad capitalista. Yo creo que esto es extremadamente importante. Y lo que nos ha hecho ver ha sido que, a pesar de la gran, ¿no?, el fetichismo, no hay fetichismo más grande que el fetichismo de la tecnología, ¿no? Hoy el fetichismo es cuando tú das vida, poder, ¿no?, a las cosas, y, ¿no?, y considera a las personas, ¿no?, como inertes, pasivas. Bueno, no hay fetichismo más grande que el fetichismo de la tecnología, que parece que el capitalismo ha producido un montón de riqueza, nos ha empoderado, nos ha enriquecido, porque hoy tenemos toda esta tecnología. No se ve esta mirada, no nos muestras, ¿no?, la otra cara, la otra, ¿no?, qué es lo que el capitalismo ha destruido, cómo nos ha empobrecido, ¿no? Por ejemplo, cuando no se puede respirar el aire, aquí que se marcha en la calle y que tú vas a sofocar por la gasolina, esto es empobrecimiento. Es empobrecimiento ser tan separado de la naturaleza. Estaban generaciones de personas, ¿no?, que tenían todo un conocimiento, una sabiduría que llegaba de su relación cotidiana con la naturaleza, con los mares, los ríos, el aire, ¿no?, los elementos de la natura, y no estaban capaces de comprender cuando lleva a lluviar, porque, y como ha dicho Vandana Shiva, que vas a llegar aquí, ha dicho una cosa muy, muy importante. Ella ha dicho, fíjate, todas las civilizaciones, las culturas, las religiones más importantes del mundo, ¿no?, han crecido en lugar donde la gente tenía una relación muy estrecha con la naturaleza. ¿Por qué naturaleza? Por ejemplo, una foresta. No es solamente un lugar, ¿no?, donde se puede traer recursos económicos, ¿no?, o recursos por la vida, por reproducirnos, como hierbas, frutos, ¿no?, producto agrícola. Pero la foresta es un lugar de espiritualidad, donde tú te sientes parte de algo que es más grande que ti, ¿no? Habernos separado de la naturaleza, de los animales, la relación fuerte, afectiva que estaba con los animales, habernos separado los unos de los otros, unas de las otras, ha sido parte de un empobrecimiento brutal, que no puede ser compensado por un computador, no puede ser compensado por un cell phone, y al mismo tiempo nos hacen olvidar cuál es el costo de la tecnología, de esta tecnología que nos dice, nos pones en común, que yo en New York puedo comunicarme con la China, no sé. Todavía no solamente somos en comunicación con países distantes, pero no conocemos el vecino y la vecina. Pero en segundo lugar, este presunto juntamiento se paga al costo de la destrucción de muchas tierras comunales, que son destruidas por el extractivismo para producir los minerales que sirven por las computadoras, para la iPad, etcétera, etcétera. Yo creo que parte de la lucha, y aquí también las mujeres creo que tienen un papel particular, es poner una crítica, como se dice, al fetichismo de toda forma, y sobre todo al fetichismo de la tecnología, que nos dicen, Twitter hace la revolución,
Con Twitter vamos todos miles y miles en la calle. ¿Hacer qué? Por primera cosa. Podemos llegar, somos capaces de restar, ¿no? Entonces se da un poder a la tecnología que no es real. Entonces esta crítica me parece fundamental. Es excelente ese razonamiento. Me encanta que hayas tocado ese tema, porque justamente el pensar hoy en una opción que tenga alguna forma de espacio para el vínculo, para restablecer los vínculos, también debe hacernos pensar que los llamados bienes comunes o la naturaleza no es algo que está ahí y está dado. Por ejemplo, los bosques amazónicos han sido saqueados. En el caso de mi país, el grueso de la madera Mara se ha ido a la empresa de Donald Trump de construcción. Entonces, este saqueo hace pensar que ese bosque alguna vez fue virgen y tenía Mara, pero los biólogos han estudiado que la Mara es producto de la uso selectivo del bosque, es decir, que la Mara no nació ahí porque sí, sino que fue resultado de la acción humana milenios atrás. Entonces pasa